La química del contenido celular, proteínas. Todos los sistemas biológicos, sean de microorganismos o del hombre, requieren ciertas sustancias químicas y ciertos cambios químicos para poder mantenerse con vida, crecer y reproducirse. La vida fundamental de estos sistemas, la célula, debe poder tomar materias nutritivas del líquido circundante y debe contener el aparato bioquímico para la creación de nuevas partes de sí misma a partir del material alimenticio. Algunas de las partículas nutricias tomadas para que pasen a formar parte de la estructura celular, mientras que otras se descomponen para proveer la energía necesaria para sintetizar nuevas moléculas en general. Todo en material nutritivo recibe el nombre de alimento y comprende hidratos de carbono, grasa, proteínas, minerales y vitamina y agua. Todos en conjunto, estos procesos celulares son bastante complicados, más si examinamos la detallada máquina de la célula. En un tubo de ensayo podemos estudiar los pasos que llevan a la síntesis de moléculas complicadas. Durante los últimos 30 años, los químicos biólogos han alcanzado notables éxitos en aislar de la célula o de los tejidos partes específicas del aparato metabólico. Una vez que puede estudiarse una actividad química particular en el tubo de ensayo, alejada de las complejidades de la célula completa, generalmente se logra un proceso rápido de la identificación de los factores necesarios que comprende en tales estudios el químico biólogo. Hace uso de todos los conocimientos a su alcance de los campos de la química y físicas puras. Realmente, la bioquímica puede describirse como una combinación de química, física, matemáticas y materias afines en un esfuerzo para explicar los aspectos fisiológicos de los procesos celulares. Al ahondar de las funciones celulares, el bioquímico ha descubierto que ciertos grupos de micromoléculas son de la importancia singular para los organismos. Estas son las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos últimos serán estudiados en el capítulo 19. Cuando se tome en consideración el control de la síntesis de las proteínas. Ahora debemos considerar más o menos detalladamente las proteínas, puesto que es en este grupo de sustancias químicas deben controlarse las enzimas, que son los catalizadores de las reacciones químicas en las células vivas. Las enzimas son efectivas en cantidades muy pequeñas y generalmente no son efectivas en cantidades muy pequeñas y generalmente no son alteradas por la reacción que prueben, puestos que casi todas las reacciones químicas individuales en una célula es acelerada por una enzima específica. Es necesario que sepamos cómo funcionan las enzimas. La estructura, función y actividad molecular de una célula o de un tejido depende de la presencia de moléculas de proteínas específicas, puesto que las proteínas juegan un papel especial en todas las fases de la actividad física y química que están asociadas con la vida. La síntesis y la función de las enzimas, que son los tipos de proteínas, determina la naturaleza de los productos celulares.
Las enzimas también se encuentran íntimamente asociadas con un proceso fisiológicos tales como la concentración molecular, conducción nerviosa, excreción y absorción. En vista de los anticuerpos capaces de combinarse con agentes extraños o productores de enfermedades son proteínas, al igual que la mayoría de las hormonas importantes que regulan las funciones de la célula y de tejidos. Para poder analizar la fisiología y la bioquímica de la actividad celular con algo de detalle, damos saber tanto como sea posible acerca de estas macromoléculas importantes. Discutiremos primero la estructura de las proteínas y los métodos para aislar y purificar. En el próximo capítulo investigaremos la naturaleza de la catalización enzimática. La composición de las proteínas. Las proteínas son sustancias complejas de alto peso molecular que contienen nitrógeno, además del carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando las proteínas se descomponen en presencia de agua, se hidrolizan. Producen una mezcla de moléculas sencillas que contienen nitrógeno, que reciben el nombre de aminoácidos. La composición química de un aminoácido es R-C elevado a la H inferior a la HN igual C igual a 0 con 0H. El grupo NH elevado a la 2 es el grupo amino y el grupo SOOH es el grupo ácido o carboxilo. El grupo R puede variar considerablemente. Hay unos 20 grupos R distintos en la naturaleza y por lo tanto 20 diferentes ácidos aminoácidos, por ejemplo, el ácido glutámico. Esto se puede representar en fórmula química como HOOC-CH elevado a la 2, CH2, C superior H y inferior NH. En el centro COOH. Tiene un grupo R compuesto de dos grupos CH y un carboxilo. En la tabla 2 se muestran los aminoácidos esenciales. Así llamamos porque no pueden ser elaborados en el cuerpo y son por lo tanto indispensables en la dieta del hombre. Una persona que reciba un abasto de compuestos de nitrógeno y de carbono y otras sustancias alimenticias pueden elaborar aminoácidos restantes que pueden clasificarse de dispensables. En una molécula de proteína, los aminoácidos están unidos por medio de enlaces entre los carboxilos. El COOH de un aminoácido y el amino de NH2 de otro por la eliminación de agua. Este enlace entre los dos aminoácidos sería como representarlo en CO-NH-. Se llama enlace peptídico. Si solamente están unidos dos aminoácidos, el compuesto se llama dipéptido. Si son tres, tripéptido, etc. Y si estás conectado
resultados un gran número, es un polipéptido. La cadena polipéptica larga de las proteínas puede emplearse de varios modos y tomar configuraciones poco usuales, en muchos casos enlaces adicionales cruzados. Ayudan a estabilizar la estructura plegada. El hecho de que se pliegue la larga cadena de los polipéptidos es importante para producir una molécula proteínica estable y específica, por ejemplo, una enzima. El aminoácido cistina, que contiene azufre, es un miembro clave de muchas de las uniones cruzadas, como se ve en la figura. Cuando dos grupos silifidrilos lo podemos realizar de la siguiente manera: C superior igual a O, un guión C, guión superior C con guión S, H. El CH en el intermedio elevado a la 2 y luego obtenemos un C en el centro guión NH. Es algo similar que es entrecruzado y a eso recibe un nombre porque tiene muchas cadenas polipéptido. Se encuentran cercanos uno al otro, pueden unirse por ácida oxidación. Esto es por pérdida de hidrógeno, lo que refuerza la estructura plegada del polipéptido. La unión entre S-S recibe el nombre de enlace disulfuro y puede ser extendido por sustancias que lo reproduzcan a la forma entre -SH. El enlace S-S también es importante para unir dos o más polipéptidos cuando intentamos aislar y purificar moléculas de las proteínas específicas de una célula. Debemos recordar que grandes agregados o complejos proteínicos pueden formarse por medio de uniones cruzadas y en tal caso el tamaño de las moléculas de proteína pueden ser mayor que la unidad básica por la cual nos interesamos. Una de las propiedades importantes de las proteínas, su carga eléctrica depende del carácter ácido o básico de los aminoácidos individuales. En consecuencia, antes de discutir este aspecto de la química de las proteínas, es necesario que consideremos la naturaleza de los ácidos y de las bases. El ácido y de base, un ácido es una sustancia que al disolverse forma iones de hidrógeno como protones. La concentración de iones de hidrógeno determina el grupo de acidez de la solución. Una base es importante, es cualquier sustancia que se combina con los iones de hidrógeno. Así, en una solución acuosa, el ácido clorhídrico se asocia en hidrogeniones o iones de cloro. Esto se puede representar como HCl y al H con un más Cl. El NaOH se disocia en el ion
metálico, como Na+, y una base que es OH, es consecuencia de NaOH. Puede neutralizar al ácido formando agua. Como su fórmula, H más OH intercalando H2O. Y la sal NaCl, el agua y el disociarse forma numerosos iguales de iones. Y por eso no es ácido ni base. Y las temperaturas ordinarias, la concentración real de H más y de OH en el agua pura es muy pequeña, alrededor de un 10 moles por litro. Una solución molar contiene un mol de soluto por litro de soluto. Por ejemplo, si 58.5 gramos de NaCl, la fórmula del gramo de Na es de 22.991, más la de la Cl, que sería 35.457. Se disuelven en el agua hasta hacer el volumen en un litro teniendo una solución, un molar o simplemente molar. Si 5.85 gramos se disuelven y se diluyen al volumen de un litro, tenemos una solución de 0.1 molar. Y a eso le decimos decimolar, etc. El producto de la concentración de H más por la concentración de OH es constante y es igual a la de 10 menos 14. Si conocemos la concentración de uno de los iones, podemos calcular la concentración del otro. Y lo podemos realizar de la siguiente manera. Puede ser H más, abrimos corchete, OH menos, cerramos corchete, igual a 10 menos 14. Abajo volvemos otra vez y colocamos H, pero antes de H abrimos corchete, cerramos, igual a 10 menos 14. En conclusión sería abre corchete y sería 0H OH menos cierra corchete. Si una solución es de 0.01 normal de HCl, por ejemplo, se asocia completamente para formar iones. Esos iones está el H más y el Cl menos, el cual será 0.01 igual a 1 por 10 elevado a menos 2 moles por litro, y el OH será de 10 menos 12 moles por litro. Recuerden que el mol es una unidad de peso equivalente al peso molecular expresado en gramos o moléculas de gramos. Conviene expresar H más y OH menos por proteínas de 10 y hacer uso de los logaritmos así. El O.1n es igual a 10 menos 1 elevado a menos 1 n. 0 igual a 0.01 igual a 10 menos 2. A un total de 0.001 igual a 10 elevado a menos 3, etc. Los exponentes menos 1, menos 2 y menos 3, etc.
son los logaritmos de las concentraciones. En vez de números negativos, podemos usar números positivos. Tomados los logaritmos negativos, una concentración de iones de hidrógeno como 0.001, un total de 10 menos 0,3 sobre elevado a menos 3 moles por litro tiene una acidez de 3 y es igual a la de menos cierra, abre entre paréntesis, menos 3, cierra entre paréntesis, igual a LOG, abro corchete H más, cierro corchete. Los números reciben el nombre de los valores pH y expresan la acidez relativa de una solución. Un valor pH por debajo de 7 indica un ácido y uno por arriba de 7 una base. De algunos ejemplos relacionados entre H o OH y el pH. El pH de una solución o de los líquidos del cuerpo se mantienen constantes por la acción del sistema amortiguadores. Pues Buffer, comúnmente la solución amortiguadora consta de un ácido débil y una base fuerte, tales como el ácido acético y NaOH. Propiedades ácidas y básicas de las proteínas. Los ácidos se comportan como ácidos y como bases, puesto que cada uno contiene por lo menos un grupo carboxilo. Esto se representa con COOH y un grupo amino, un NH2. Los compuestos que poseen este doble carácter se llaman anfolitos. Un aminoácido, por ejemplo, la glicina, puede llevar a una carga positiva o negativa, o ambas, según el pH de la solución. Al añadir iones de hidrógeno, una solución de glicina se suprime la ionización del grupo carboxilo y la molécula adquiere una carga neta positiva. En cambio, la adición de una base OH le quita un protón al grupo amino y resulta una carga neta negativa a ciertos pH. La molécula es eléctricamente neutra. El número de la carga más igual al número de la carga positiva entre la carga negativa. Y en este pH en el cual el ion bipolar no inmigra ni al polo positivo ni al negativo de un campo eléctrico, se le llama punto isoeléctrico. Este punto se determina por análisis volumétrico con ácido y base y por electroforesis, como se explica más adelante. El pH del punto isoeléctrico depende de las constantes de disociación de los grupos ácidos y básicos. Las proteínas se comportan como anfolitos porque en la unión peptídica se conserva el carácter anfolítico. En la figura muestra los tripéicos. Nótese, en la derecha hay un grupo de ácido libre y en la izquierda un grupo de aminoácido, de amino libre. Estos se representan como R1, R2 y R3,
designan los esqueletos carbónicos restantes de los tres aminoácidos. El número de los grupos ácidos o básicos de las proteínas depende del número y tipo de los aminoácidos presentes. Si se unan 100 moléculas de glicina por enlace epiteico, se formará un gran polipéptido con un carbón libre y un amino libre. Hay aminoácidos que tienen más de un grupo ácido o básico. El ácido aspartico, por ejemplo, tiene dos carboxilos por ellos, aunque estén en el centro de un péptido en donde el carboxilo termina o sea parte de la unión peptídica. Otro grupo ácido, el carboxilo B, seguirá libre. Algunos aminoácidos tienen más de un grupo amino. La arginina, por ejemplo, tiene la siguiente estructura. El grupo encuadrado de la izquierda que recibe el nombre del grupo guanídico es fuertemente básico. Otro aminoácido básico es la lisina. El comportamiento de las proteínas proviene, por lo tanto, en gran parte de la composición de los aminoácidos y del pH del medio. Lo que se ha dicho que las cargas eléctricas que los aminoácidos se pueden repetir para proteínas dentro de un campo eléctrico. Se pueden repetir para las proteínas que también tienen un punto isoeléctrico y emigran dentro de un campo eléctrico. El pH relativo al punto isoeléctrico determina si se mueven hacia el polo positivo o hacia el negativo. El punto isoeléctrico de las proteínas depende de los números relativos de los carboxilos y aminos libres, que a su vez dependen de la composición de los aminoácidos. Aislamiento de proteínas. Para estudiar la actividad enzimática de una de las proteínas, primero debemos aislar de otros componentes celulares, aunque es aún a menudo una labor difícil. Quienes han ensayado pacientemente un procedimiento y luego otro y finalmente han obtenido un producto puro y homogéneo. Han tenido la satisfacción de ser los primeros en ver un fenómeno bioquímico singular. Deben observarse ciertas reglas para el aislamiento de una proteína. Deben saber algo al respecto a la estabilidad de las proteínas y diferentes temperaturas y pH, en cuáles disolventes, además del agua, pueden precipitarse la proteína sin destruir sus propiedades. Con estas premisas estudiaremos brevemente aislamiento de proteínas. Para estudiar la actividad enzimática de una proteína, primero debemos aislar de otros componentes celulares, aunque es a menudo una labor difícil. Quienes han ensayado pacientemente un procedimiento y luego otro, y finalmente han obtenido un producto puro y homogéneo, han entendido la satisfacción de ser los primeros en ver un fenómeno bioquímico singular. Deben observarse ciertas reglas para el aislamiento de una proteína. Debemos saber
algo al respecto de la estabilidad de las proteínas a diferentes temperaturas y el pH, en los cuales disolventes además del agua pueden precipitarse la proteína sin destruir sus propiedades. Con estas premisas estudiaremos brevemente varios procesos que se utilizan en la purificación de las proteínas. La obtención de un extracto de células. Se comienza obteniendo un extracto crudo de células o tejidos que contienen las proteínas deseadas, por lo general a temperatura baja, entre 2 a 5 grados. Las células se abren por diversos métodos, por triturados, congelaciones y descongelaciones, por agitación con perlas de vidrio, por desintegración con ondas de sonido, etc. Normalmente se utiliza agua y un amortiguador para la extracción de las proteínas, pero como las proteínas frecuentemente se encuentran asociadas con estructuras celulares que contienen grasas, no es posible extraerlas fácilmente con disolventes acuosos. En algunos casos, el consejo de grasa-proteína puede romperse lavando primero los tejidos con acetona fría o con alcohol butílico frío. Luego está la precipitación isoeléctrica. En vista de la solubilidad de las proteínas varían con el pH, variando cuidadosamente el pH de la solución. Con frecuencia podemos precipitar la proteína deseada sin destruirla, por lo menos podemos eliminar otras proteínas con deseadas. Aunque la purificación no sea perfecta, este procedimiento es útil para la concentración de las proteínas y al mismo tiempo la eliminación de gran número de compuestos de peso molecular bajo. Las proteínas precipitadas pueden entonces disolverse en una pequeña cantidad de soluciones amortiguadora. Fraccionamiento por medio de sales. Altas concentraciones de sal frecuentemente son efectivas para precipitar proteínas en una solución acuosa. Algunas proteínas son muy solubles en concentración altas de sal y en otras se precipitan con facilidad, lo cual permite la separación. El sulfato de amino es el compuesto más útil para este procedimiento, llamado salinación, en el que también el pH es una variable efectiva. Empleamos sales y pH como variables para el aislamiento de proteínas porque estas tienen cargas múltiples y pueden reaccionar con las moléculas de agua y entre sí. Si las proteínas relacionan con moléculas de agua, su solubilidad generalmente aumenta cuando el sulfato de amino reacciona con el agua. La concentración efectiva de este disminuye y al final de las moléculas proteínicas relacionarán una con otra para formar las precipitado entre esto es, se hacen insolubles en agua. La diálisis
Algunas proteínas euglobululinas son insolubles en agua pura porque la interacción entre proteína-proteína es más fuerte que la interacción entre proteína y agua. Tales proteínas se pueden hacer entrar en solución agregando una pequeña cantidad de sal, la cual reacciona con los grupos con carga de la proteína. Las euglobulinas, por lo tanto, pueden separarse en las demás proteínas, disminuyendo el contenido de sal de la solución de proteínas. Para esto se pone la solución de proteínas en una bolsa de celofán permeable el agua y la sal, mas no permeable a las moléculas de proteínas. La bolsa es puesta entonces en un recipiente con agua y la sal difunde hacia afuera. Esto es la diálisis, separación de dos partes. Fraccionamiento de disolventes. La acetona y el alcohol etílico son miscibles en agua y por eso provocan la precipitación de proteínas. El fraccionamiento por disolventes se efectúa en general a temperatura por debajo del punto de congelación del agua pura. En general, los métodos que hemos descrito son los más útiles para las cantidades más o menos grandes de proteínas. Mantienen alta la concentración de proteínas, lo cual es una ventaja importante, puesto que las proteínas en solución acuosa diluida tienden a desdoblarse y a desnaturalizarse. Otros métodos serán considerados al estudiar la pureza. Criterios sobre la pureza. Tenemos la solubilidad, puesto que las proteínas homogéneas tienen una solubilidad definida por una solución dada de un pH constante. Podemos establecer un criterio preciso sobre la pureza. Si agregamos cantidades crecientes de proteínas y una solución, así determinamos la cantidad que se disuelve y hacemos una gráfica de los resultados. Veremos que la curva de la solubilidad de una proteína pura se quiebra bruscamente, como se ve en la curva A. En la figura 2, si la preparación contiene dos proteínas, habrán dos puntos de quiebre en la curva. Esta técnica para la determinación de la homogeneidad es de difícil ejecución. En años recientes se han actualizado otros métodos que dependen precisamente de la carga eléctrica y del peso molecular. Luego está electroforesis. Las proteínas, como hemos visto, emigran dentro de un campo eléctrico, con excepción del punto isoeléctrico, que es el pH, donde la carga positiva neta igual a la carga negativa neta, puesto que la carga neta de una proteína varía con el pH. Dos proteínas con puntos isoeléctricos distintos claramente tendrían distinta movilidad y así pueden separarse por electroforesis. Esta técnica es de mayor efectividad cuando la solución de proteínas se encuentran amortiguadas a un pH conocido. He aquí cómo funciona. Para la mayoría de las proteínas
cuyos puntos isoeléctricos están por debajo de 7. Se hace el pH alcalino 7.5 con 8.0 para darles una carga negativa neta masiva. La solución es entonces puesto en el fondo de un tubo en U y se cubre cuidadosamente con una solución amortiguadora del mismo pH. Se ponen electrodos dentro de dos brazos del tubo y se hace pasar una corriente eléctrica. La proteína cargada negativamente se moverá hacia arriba en el brazo que contiene el electrodo positivo y, descenderá en el brazo que contiene el electrodo negativo. Medimos la velocidad del movimiento de la proteína en el campo eléctrico observado con instrumentos ópticos muy sensibles. El cambio y la concentración proteínica en el límite entre la proteína y el amortiguador. El cambio afecta a las propiedades ópticas de esta zona. El haz de luz se quiebra al mismo. Al pasar a través de la solución es una región del límite. Esto es donde el gradiente proteínico es mayor. Utilizando ciertas lentes podemos proyectar lo que se llama una bomba de Cellier, el pico de la cual ocurre en el límite. El área por debajo de una curva es una expresión de la concentración de proteínas. Como se muestra en la figura, solamente aparece un pico de este tipo en una proteínica pura. Si existen dos proteínas, existe una discontinuidad en el límite del movimiento y se forman dos protones. Si estas dos proteínas son similares en cargas eléctricas, pueden aparecer solo en un escalón. Un cambio en el pH puede cambiar la movilidad de estos dos componentes. Una mejor separación y así una mejor prueba de pureza puede alcanzar si la electroforesis se efectúa en nuestro variado de valores de pH. Sin embargo, la homogeneidad de los electroforesis no es prueba de que la preparación está compuesta de una sola especie molecular. Las moléculas se distinguen por distintos pesos moleculares, puedan tener la velocidad migratoria similares en un campo eléctrico. Una modificación de esta técnica electroforética ha dado mejores resultados en el aislamiento de proteínas. Se coloca una mezcla proteínica sobre una tira de agar, gel de almidón, una esponja o un pedazo de papel de filtro que sirve como puente entre dos vasos que contiene un amortiguador. El movimiento de las proteínas en el campo eléctrico es retardado por la capacidad absorbente del material de soporte. La ventaja que da este método es la relatividad facilidad con la cual componentes proteínicos pueden ser observados con esta técnica sensible. Ha sido demostrada la heterogeneidad
de preparaciones proteínicas altamente purificadas. El sedimentación es el tamaño grande de las moléculas proteínicas que permite observar el movimiento en un campo centrífugo. La velocidad de su movimiento en igualdad de circunstancias está en razón directa del tamaño o peso molecular. Dentro de la celda de la centrífuga, la molécula de proteína se mueve hacia la periferia y se forman un límite dentro del disolvente puro y la solución de proteína, usando el mismo método óptico que en el electroforesis. Podemos estudiar este límite cuidadosamente. Si solo hay una proteína, la curva es semejante a la de la figura. Si hay dos proteínas, las moléculas más pesadas se adelantan a la más ligera. Debemos recalcar que la aparente homogeneidad del experimento no prueba que las preparaciones proteínicas sean puras. En otras condiciones o por otro procedimiento se pueden observar la, la heterogeneidad. Hemos dicho que la velocidad de sedimentación es un índice del proceso molecular de las macromoléculas, pero la forma influye también para calcular el peso molecular. La constante de difusión de las moléculas proteínicas toman en cuenta esta influencia. Con las dos constantes se puede calcular el peso molecular. Estructura de las proteínas. Las proteínas están formadas por numerosos aminoácidos enlazados en sucesión precisa por unión peptídica. En algunas proteínas, los polipéptidos están unidos por enlaces transversales específicos, como enlaces de disulfuro. La disposición de los aminoácidos en el polipéptido recibe el nombre de estructura primaria de la proteína. En la mayoría de las proteínas, la cadena peptídica está enrollada en forma helicoidal, la cual llamada estructura secundaria de la molécula de proteína. Muchas de las propiedades biológicas interesantes de las proteínas resultan de esta estructura secundaria y la consideramos después de examinar la composición de aminoácidos. Composición de aminoácidos. Se trata de una proteína con ácido relativamente fuerte. Durante 10 a 12 horas se rompen los enlaces peptídicos y quedan en libertad los aminoácidos. En años recientes se han elaborado diversos métodos para determinar cualitativamente y cuantitativamente la composición de aminoácidos de tal mezcla. La cromatografía en papel se utiliza frecuentemente en la determinación cualitativa de la composición en aminoácidos. Estos se separan sobre una tira de papel según las solubilidades relativas de los ácidos y en dos disolventes. Una gota de una solución acuosa de una mezcla de aminoácidos se deposita sobre una tira de papel que se coloca en un cilindro o en una caja provisto de tapa, de modo que la parte inferior de la tira
esté sumergida en un disolvente orgánico. Puede ser, como ejemplo, el alcohol. Mezclado con agua, el disolvente orgánico asciende por capilaridad en el papel, pasa sobre la mancha acuosa que contiene los aminoácidos y arrastra los que son más solubles en el medio orgánico, mientras que los que son relativamente más solubles en agua se quedan atrás. En condiciones constantes, cada aminoácido se mueve a una distancia específica hacia la parte superior de la tira del papel. Cuando el disolvente ha ascendido entre trecho adecuado, se saca el papel, se saca y se rocía con ninhidrina, sustancia química que reacciona con cada aminoácido y produce una mancha coloreada de fácil observación, puesto que cada ácido aminado se mueve una distancia específica, comparando las manchas con las de los aminoácidos conocidos. Podem- Podemos hacer identificaciones preliminares. Cuando se analiza una mezcla de muchos aminoácidos, conviene hacer primero la cromatografía. Es una dirección sobre la orilla de una hoja grande utilizando un disolvente orgánico. Después de secar la hoja se la hace girar en su plano de 90 grados y se repite la cromatografía con un disolvente orgánico distinto. La separación de una mezcla de aminoácidos por una macrotografía y bidimensional se muestra en la figura. El principio de la cromatografía en papel o de reparto ha sugerido otros medios de separación de aminoácidos. Por ejemplo, el almidón y el gel de sílice pueden sustituir al papel como soporte en la fase acuosa estacionaria. Se mezcla con el disolvente orgánico acuoso y se empaca en una columna como la que se muestra en la figura. Se echan disolventes orgánicos acuosos por la parte superior de la columna y se le deja fluir hasta alcanzar el equilibrio entre el agua y el disolvente orgánico. Enseguida se introduce una muestra de hidrolizada de proteínico en la parte superior y se echan más disolventes. Los aminoácidos se moverán a lo largo de la columna. Una velocidad depende de una razón de reparto entre el agua y el disolvente orgánico. Además, el poder absorbente del almidón es distinto para diferentes aminoácidos y esto ayuda en su separación. Las diferencias en el movimiento de los aminoácidos son en muchos casos bastante grandes para que los ácidos salgan por el fondo de la columna completamente separados unos de los otros, recogiendo pequeñas muestras de la solución efluente. A menudo podemos hacer una separación cuantitativa completa de todos los aminoácidos. En la figura se separa 4 aminoácidos en una columna semejante. El mejor procedimiento para la separación cuantitativa de aminoácidos se funda
más en las propiedades químicas de los aminoácidos, puesto que los aminoácidos contienen grupos ionizables con diferentes constantes de disociación. Es posible que separarlos en columnas que reaccionan con estos grupos que llevan carga. Resinas de intercambio iónico han probado ser muy útiles para este proceso y se utilizan las catiónicas y los iónicos cuando a una columna de resina se le agrega una mezcla de aminoácidos. Se produce el intercambio de grupos entre los aminoácidos y la resina. El grupo de los cambios y la fuerza de la ligadura dependen de varios factores, entre ellos el pH y la concentración de la solución amortiguadora, cambiando continuamente la concentración del amortiguador. Elución en gradientes. El pH podemos separar cuantitativamente cuando los aminoácidos de un hidrolizado de proteínas con la ayuda de ingeniosos dispositivos podemos analizar de modo continuo el efluente de la columna para determinar su contenido de aminoácidos. Los resultados de la separación típica sobre los intercambios catiónicos se ven en la figura. Ordenación de los aminoácidos. Cuando por el análisis de los hidrolizados conocemos las proporciones de aminoácidos de una proteína, podemos escribir una fórmula empírica general de dichas proteínas. Para describir la estructura de esta proteína con mayor especificidad, debemos conocer la ordenación de los aminoácidos en la cadena peptídica y si es una cadena sola o son varias unidades, son enlaces transversales. Esto se averigua por métodos físicos y químicos. Si las proteínas tienen un solo cordón polipéptido, solamente pueden tener un grupo amino o libre. A un grupo carboxilo libre, el amino A libre reacciona con el nitrofluorobenceno para dar un derivado dinetrofenílico, DNP. Después de este tratamiento, las proteínas pueden ser hidrolizadas y el ácido NDP amino de color amarillo puede ser aislado por cromatografía. Si la proteína es pura y conocemos su peso molecular con exactitud, podremos decir, en virtud de análisis del DNP, cuántos grupos NH terminales contiene la molécula. Hay varios métodos para determinar el carbono terminal de aminoácidos. La enzima carboxipeptídica hidroliza la unión peptídica adyacente a un grupo carboxilo libre. Después de tratado con la enzima, el aminoácido libre es analizado cuantitativamente para optimizar la administración de
cromatografía. Cuantitativamente por cromatografía. Para saber si las proteínas contienen más de una cadena, se extienden las uniones cruzadas que mantienen unidos los cordones y se observa si hay cambios en el peso molecular de la proteína. Desplegando la estructura proteínica, hacemos que los grupos terminales amino y carboxílico estén fácilmente disponibles para entrar en reacción química. En la figura se resumen brevemente estos procedimientos. Hemos utilizado unas proteínas que contienen dos polipéptidos unidos por enlace de disulfuro. Si tratamos la proteína con ácidos perfórmicos, este rompe el enlace transversal, oxidando el azufre y en consecuencia el peso molecular o de partícula disminuirá casi a la mitad. Si la proteína hubiera sido de una sola cadena, el peso molecular se hubiera mantenido esencialmente igual. Siguiendo los procedimientos anteriores descritos y aplicando otras sustancias químicas y proteinasas, tales como la tricina y la quimotricina, Sanger pudo por primera vez determinar la ordenación de aminoácidos en la insulina. Se demostró que la insulina contiene dos cadenas peptídicas unidas por el enlace de disulfuro. En la figura muestra la composición y la configuración de aminoácidos de la insulina de res vacuna. Una cadena A se compone de 21 aminoácidos con la glicina como aminoácidos N-terminal y la asparagina es el otro extremo en carboxilo terminal. La segunda cadena está compuesta de 30 aminoácidos con la fenilalanina como terminal. La lámina como terminal, el puente de la disulfuro de la cadena A produce una estructura de anilo que compruebe 3 moléculas de cisteína y una de la alanina, serina y valina. Las preparaciones insulinas de otras fuentes difieren de la insulina de vaca de la disposición de aminoácidos. De la estructura clínica de las cadenas A, por ejemplo, la insulina del caballo contiene trionina, glicina e isoleucina. La hormona porcina contiene triosina, serina y leucina. Estructura secundaria y terciaria de las proteínas. Aunque las uniones peptídicas, la ordenación de los aminoácidos y los enlaces transversales se disulfuro constituyen la estructura primaria de todas las proteínas. Estos caracteres químicos no explican el comportamiento de la mayoría de las proteínas en solución. Otras proteínas de naturaleza física química deben atribuirse al hecho de que la cadena peptídica se mantiene en forma de espiral por fuerzas distintas de la estructura primaria. La principal de aquellas fuerzas está en el enlace del hidrógeno. El enlace resulta de la tendencia del átomo de hidrógeno a compartir electrones con otros dos átomos, generalmente átomos de oxígeno. Tomemos el ácido fórmico, por ejemplo. Las primeras investigaciones de Linus Pauling demostró
demostraron que el ácido fórmico es el dímero por un enlace de hidrógeno. Los enlaces punteados de la figura indican que los átomos de los hidrógenos comparten electrones de los dos átomos de oxígeno, cada uno de los cuales está en una molécula diferente y así reúne las dos moléculas de ácido fórmico en un dímero estable. Individualmente los enlaces de hidrógeno son bastante débiles, pero en las moléculas grandes como una proteína, un número de ellos se reforzarán los unos a los otros y ayudarán a estabilizar la estructura plegable o helicoidal. En la cadena peptídica, los enlaces de hidrógeno están principalmente en el nitrógeno. Y el helicoidal. En la cadena peptídica, los enlaces de hidrógeno están principalmente en el nitrógeno y en el oxígeno de doble enlace de diferentes iones peptídicas. En una proteína helicoidal típica, una hélice, la vuelta completa contiene 3.7 residuos de aminoácidos, puesto que cada aminoácido ocupa el equivalente de 1.47 de largo en el eje central. Cada tercer grupo amino está unido a lo largo de la cadena por un enlace de hidrógeno. La hélice se refuerza más por otro tipo de iones no covalentes. Estas interacciones constituyen la estructura terciaria de las proteínas. Hay muchos testimonios a favor de la opinión de que las estructuras secundaria y terciaria de las proteínas son esenciales para la función biológica. Hemos visto cuán vital es el agua para el sistema biológico y no es menos importante dentro de la estructura proteínica, puesto que es capaz de participar en el enlace de hidrógeno. El agua rodea la mayoría de las moléculas de proteína mediante una formación extensa de enlaces de hidrógeno, pero para funcionar parece que las proteínas necesitan de un medio acuoso. Puede hacerse notar un último punto respecto a la estructura terciaria de las proteínas. La disposición de posibles enlaces cruzados entre proteínas aumenta con disminución del grado de espiral o de enlace interno. Por lo tanto, proteínas fibrosas, largas y con poca torsión helicoidal tenderán a asociarse por medio de enlaces débiles y como resultado las soluciones de proteínas son más viscosas que las soluciones de otras sustancias. Así el citoplasma de la célula es un sistema coloidal, viscoso. Además, el grado de interacción depende de las condiciones ambientales, puesto que cambios de pH, temperatura, concentración, salinas, etc., afectan a la naturaleza y a la existencia de estos enlaces cruzados. Los cambios de forma viscosa, fluencia, etc., característicos de las amidas y de las células en división pueden entenderse en términos de este sistema coloidal cambiante llamado disotrópico. El estudio de la estructura submicroscópica de las células
es hoy uno de los campos de intensa investigación. Aunque no podemos tratar esta materia, aquí nos nótese que muchas de las propiedades del citoplasma pueden explicarse en términos de estructura secundaria y terciaria de las moléculas de proteínas.